Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, bienvenidos a vivir esta tercera semana del Adviento, que se inicia con este domingo, que tiene como título Domingo de la Alegría o del Gozo, en latín Gaudete, que también puede entenderse como una invitación, alégrense. Fíjense que estas son las primeras palabras que el ángel le dice a María en la Anunciación, ¿no? Alégrate, María, llena de gracia. Este domingo nos invita de muchas maneras a la alegría, desde la misma antífona de entrada, que sería como el canto de entrada de la misa, que dice, alégrense siempre en el Señor. La primera lectura de Isaías dice, yo desbordo de alegría en el Señor. El salmo responsorial, mi alma se regocija en mi Dios, es el cántico de alabanza, agradecimiento, de alegría de María, el Magnificat, el salmo responsorial de hoy. La segunda lectura de Pablo repite, ¿no? Hermanos, estén siempre alegres, siempre alegres. El sacerdote se le sugiere que se revista no de morado, como que es un color más triste, sino de rosado. El color de la tercera vela de la corona de Adviento es ese, no es rosada. La oración de la misa habla también de la alegría, etc. En cambio, el Evangelio tiene otro tono, que no es tan fácil armonizar con la alegría. La figura central es el Juan Bautista, que está siendo, en este episodio que leemos hoy, fiscalizado, investigado por las autoridades religiosas que han llegado al Jordán desde Jerusalén. Porque la praxis de Juan y la predicación de Juan no les resulta ortodoxa, cómoda, les hace perder adeptos y dinero, ¿no? En la alcancía del templo. Y sobre todo porque intuyen que, al menos por elevación, es una fuerte crítica hacia ellos. No olvidemos que Juan era hijo de un sacerdote, de Zacarías. Por tanto, Juan era sacerdote, porque el sacerdocio en esa época no era una vocación, sino era algo hereditario, eran familias sacerdotales. Sin embargo, Juan Bautista corta con todo y se va al desierto. Su actitud es reprobable para la religión del templo, porque en esa religión del templo ya había ritos para el perdón de los pecados, para expresar el deseo de conversión, para el arrepentimiento, para la purificación. Y Juan rompe con todo eso, incluso con su tradición familiar, e inventa un rito, una predicación alternativa que, y esto es lo importante, sintoniza con los deseos y las necesidades más profundas de la gente. Sintoniza con los deseos y las necesidades más profundas de la gente. Podríamos decir así, que frente a una religión oficial, anquilosada, dogmática, ritualista, muy clerical, Juan funda un movimiento espiritual. Y esto es peligroso para la religión institucionalizada y es peligroso también para el orden establecido. Y por otra parte, Juan anuncia la llegada de un Mesías, la llegada de un Dios triunfante, aunque se equivocó un poquito en el estilo que tendría ese Mesías, pero estaba abriendo el camino, digamos, a esa llegada de algo nuevo. ¿Y eso a quién le puede interesar? Claramente a los pobres, a los insatisfechos, a los marginados, porque son impuros, porque son pecadores, porque tenían prohibido el acceso al templo, a los buscadores auténticos de Dios. Pero nunca les va a interesar esa llegada, esa novedad y de ese Mesías a los que están disfrutando cómodamente de sus privilegios clericales, bien instalados en sus cátedras, en sus tronos. Y tampoco les va a interesar a los que se conformaban o que se conforman con un Dios que les tranquiliza la conciencia. Desde luego que Juan podría haber sido un corrupto, un farsante, alguien que se aprovechara del descontento de la frustración del pueblo, de su rechazo por los líderes civiles y religiosos que están vendidos y aliados con los romanos,
aprovecharse de la desesperación de los trabajadores que veían que el fruto de su trabajo se lo llevaban los impuestos de los romanos o los impuestos del templo. El ambiente era propicio para la aparición de líderes carismáticos que con promesas descabelladas iban a conducir al pueblo a una mayor y a una terrible frustración y desgracia. Todos sabemos que la época en la que vivió Jesús estuvo marcada por protestas sociales, revueltas campesinas, sublevaciones políticas. Ninguno de esos movimientos rebeldes tuvo éxito. Todos fueron brutalmente reprimidos por los romanos. Mire, fíjense, sin ir más lejos, en la época de Jesús estuvo Barrabás, un violento que desenvainó la espada contra los romanos. Y bueno, curiosamente el pueblo, ¿no? Cuando tiene que elegir entre dos, entre Barrabás con su espada y Jesús con su mansedumbre, elige a Barrabás. Barrabás que expresa claramente con su gesto, con su actitud, con su comportamiento, que mi ley es la violencia. En vez de elegir la ley y el camino del amor, de la justicia social, de la fraternidad, de la misericordia, que es el camino que propone Jesús, del perdón, de la reconciliación. No eligen eso, eligen a Barrabás. Pero Juan no era así, ¿ven? Juan no era un celote, que eran los guerrilleros de aquella época, que alguno estaba incluso metido en el grupo de Jesús. Juan no hacía promesas ridículas, no pedía sacrificios extraordinarios, no le echaba la culpa a los demás, ni siquiera a la casta sacerdotal, no le echaba la culpa de los males. Él invitaba a la conversión personal, a ser honestos, a cumplir cada uno con sus obligaciones, con su misión, a ser solidarios, muy fuerte esto, a compartir la vida, a compartir los bienes, a renacer de nuevo, el rito del bautismo, ¿no? A tener esperanza. Es verdad que su tono era muchas veces duro, amenazador, pero él fue el primero en vivir austeramente, en vestir austeramente y en levantar la voz contra la deshonestidad, contra la corrupción de la casta gobernante. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Herodes, casta gobernante, le cortó la cabeza. Bueno, a través de los siglos hemos ido viendo, ¿no?, cómo se fueron levantando falsos líderes que se aprovecharon, supieron aprovecharse del descontento, de la bronca de la gente, del pésimo ejemplo de las clases gobernantes, para hacerse del poder y terminaron conduciendo al pueblo a una mayor desgracia, o a la guerra, o a la pérdida de las libertades más elementales. Incluso, tristemente, muchas veces terminaron como socios de aquellos a los que pretendía reemplazar. Bueno, con Jesús pasó algo así. Cuando llegó el momento de la verdad, el Sanedrín, jefes religiosos, Herodes, jefe político, Poncio Pilato, poder imperial, los tres se unen, se alían contra Jesús. Por eso Juan Bautista es un tremendo ejemplo de todo lo contrario. A él le preguntan muchas veces, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos para hacer lo que haces? Y él no roba ninguna identidad, no juega, no se disfraza de nada, no juega a hacerse el Mesías, Elías, algún profeta. Él simplemente es un buscador del bien de su pueblo, del bien común de su pueblo. Podríamos decir que es un trabajador de la obra pública, de vialidad, porque dice, yo soy quien prepara el camino, ¿no? Preparador de caminos, para el que va a venir de verdad a liberarlos. Bueno, hermanos, hermanas, les dejo dos preguntas. En primer lugar, está bueno que nos hagamos también nosotros esa pregunta que insistentemente le hicieron a Juan Bautista. ¿Quién sos? ¿Quién soy? Qué pregunta difícil, ¿no? Y no pregunto por los datos del documento de identidad, ni por los diplomas que tengo, ni por la profesión, ni por lo que hago, ni cómo soy. No, ¿quién soy? Es una pregunta que por supuesto tiene muchas respuestas, y todas tienen parte de verdad. Una respuesta sería, no sé si a vos te calza, soy un hijo, soy una hija muy amado de Dios. Soy un hijo, una hija muy amado de Dios. ¿Sentís esto? Bueno, Juan dijo, soy apenas una voz, soy un portavoz, soy el soporte oral de la palabra con mayúscula.
no había soporte de papel en esa época. Apenas soy el que transmite la buena noticia de que alguien mucho mayor que yo está llegando. ¿Sí? Tremenda humildad y conciencia de quién es y de sus limitaciones. Y de quién no es. En segundo lugar, retomando el tema de la alegría, ¿no? Preguntarnos con mucha honestidad, ¿cuáles son hoy mis motivos para estar alegre? ¿Tengo motivos para estar alegre? ¿Estoy alegre? En general, la alegría tiene mucho que ver con la esperanza, ¿sí? Si no tengo esperanza, será difícil que tenga alegría. Seguramente en este contexto sociopolítico, económico, cultural en el que hoy vivimos, la fe, la convicción profunda de que Dios, nuestro Dios, se quiere seguir comprometiendo con nuestra historia, con esta historia, de que a pesar de todo el Señor vuelve a nacer y nos asegura su presencia permanente a nuestro lado, eso debería ser una fuente o un manantial de esperanza, de alegría y de paz para cada uno de nosotros, para cada uno de los creyentes. Mis hermanos, mis hermanas, que tengan una muy, pero muy feliz semana de Adviento.